debate, hagan ustedes muy buenas noches y bienvenidos. Esto es Políticamente Incorrectos 2024. ¿Cómo estamos, Emiliano? Buenas noches, Alexis, y buenas noches a todo el público que está del otro lado. Pero bien, acá ya llegó el frío. Llegó el frío, llegó el otoño y con ello también más utilización de la energía o el gas. Y algo que lo vamos a ir notando en las facturas y todo esto. De hecho, nos vamos a ir metiendo rápidamente a la información y vamos a arrancar como lo tenemos acostumbrados del orden nacional para aquí. La inflación. Se habla mucho de la inflación, Emiliano, y vamos a meternos con los datos del INDEC. Es el INDEC manejado por Labaña todavía, ¿no? Sigue Marco Labaña, tal cual, del Frente de Renovador, allí al frente desde la gestión Alberto Fernández. Y sí, la inflación del mes de abril fue de 8.8 a nivel general, la inflación minorista. Y uno dice, bueno, tal vez viene, obviamente, digamos, es un proceso de desinflación a partir del 25% de diciembre, del 20% que hubo en enero, menguando a partir de febrero. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las razones justamente de esa inflación? Pero antes de que profundicemos en eso, y diste en la tecla, el mayor aumento fue en el segmento de vivienda, agua, electricidad y otros, con las disparadas, por supuesto, de los servicios públicos, que inclusive lo postergó el gobierno al aumento que se venía para mayo. La pateó para adelante para tratar de morigerar un poco lo que va a ser la próxima inflación, ¿no? Y al mismo tiempo hoy en el boletín oficial un aumento considerable del subsidio del transporte público para los porteños, ¿no? Claro. Y para el AMBA y para Buenos Aires un poco. Bueno, está justamente el ministro Luis Caputo, dicen los economistas que al no conseguir los dólares que le había prometido al presidente Javier Milei, busca, aunque sea, digamos, conformar al titular del Ejecutivo con lo que fue el déficit cero del primer trimestre, a lo cual se llegó, y también bajando la inflación en el corto plazo. Fíjate los rubros, decíamos vivienda, agua, electricidad, casi el 36%, es muchísimo. Señor ¿no? director, ¿puede poner grande esa imagen, por favor? Así podemos ver con más detalles y nuestro televidente puede ver bien ahí, porque si bien ese 8.8 marcado de la inflación del INDEC, hay que decir que en el NOA es un poco más alta, ¿no? Es del 9%. 9.1% para la región del NOA, tal cual, y vos fíjate que al mismo tiempo, digamos, tiene los productos que son regulados por el propio gobierno, tuvieron un 18%, y la mayor incidencia, alimentos y bebidas en todas las regiones. El rubro que más subió, casi el 36%, vivienda, agua, electricidad y otros. Comunicaciones le siguen con el 14.2%, comunicación, por la suba, por supuesto, de la telefonía móvil, internet y el cable. Pasa como con las prepagas esto, ¿no? Los liberaron, digamos, tal cual. De hecho, si vos sumás el bimestre, el anterior mes, es decir, en marzo, la comunicación casi llega al 40%, ¿no? Mirá, yo en términos porcentuales no tengo el cálculo, pero a mí una factura de celular que pagaba 9.000 pesos, ahora ya la factura de abril pagué 30.000. Sí, no, es un salto bastante importante. Y bueno, y allí sigue el índice general, salud por encima del nivel general, y después el resto de los rubros. Y acá lo festejó, si podemos volver acá por favor, lo festejó el presidente Milei mientras inauguraba un busto de Carlos Saúl Menem en la Casa Rosada, y puso, porque se dieron a conocer ahí en simultáneo los datos del INDEC, y puso una foto con el ministro Caputo abrazándose y dijo gol, festejando, ¿no? Una vez más la baja de la inflación. Pero, ¿por qué se produce la baja de la inflación? Es lo que muchos economistas están analizando. Claro, ¿qué influye para que esto tenga una tendencia estadística hacia la baja? Y bueno, de ahí viene justamente el informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que es la placa siguiente, que te demuestra el desplome del consumo. Ya te veníamos comentando, por supuesto, cuáles son las mediciones que hace mes a mes la CAME, y acá tenés la medición de abril, que registra un acumulado del 18.4% de caída, que también se registra una caída con respecto al mes anterior. Ahí están la barrita azul y la barrita verde, como para que se tenga en cuenta esa diferenciación, digamos, ¿no? Sí, la azul es la variación interanual, es decir, los últimos 12 meses, y la verde es la variación acumulada para acá. De los 7 rubros que mide, fíjate que el único que tiene positivo es el rubro textil e indumentarias, que atribuyen a las promociones que van dando los comercios que se estoquearon y que no pueden vender básicamente porque la ciudadanía empezó a contraer sus gastos. Un rubro, medicamentos, alimentos, todo, ¿no? Aparte de un rubro que está sujeto a las tendencias, la moda, constantemente tenés que estar ahí estoqueándote y tenés que bajar los productos que ya no están a la venta. Básicamente eso está pasando ahora. Entonces, la caída de la actividad justamente es
uno de los factores que explica esta desinflación. No podés seguir aumentando los precios si no tenés una actividad, un movimiento económico. De todas maneras, no estamos a la inflación que dejó Sergio Massa mensual, digamos, que fue la última un 6%. En abril del 2023 había sido 8.4, o sea, 0.4 porcentual. O sea, ¿qué me estás queriendo decir con eso? Que la curva interanual no va a cambiar, va a seguir a la suba la inflación. No, si vos comparás la inflación del 2023, abril 2023 a abril 2024, es casi la misma. Y en su momento atribuían a la regulación de precios, la emisión monetaria y demás, cosa que se supone no está haciendo ahora la Libertad Avanza, pero que al mismo tiempo tuvo ese registro. Pero bueno, sostienen, a pesar de todo esto, ¿no? Sostienen que la inflación es causa de solamente emitir, digamos. Sí, se mantienen con su teoría. Y evidentemente no es así. Bueno, o por lo menos los datos se está van notando... demostrando que no es así. Y esto está relacionado, por supuesto, la caída de la demanda con el deterioro del poder adquisitivo y con los despidos. El Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, sacó un informe sobre los datos de febrero. En febrero casi 22.000 puestos de trabajo registrados fueron los que se perdieron. Lidera el ranking, ahí como verán, en la primera línea, la construcción, que paralización de la obra pública, impactó en todo el país, mucho más en provincias como la de Salta, donde se depende mucho de la construcción. Le siguen las inmobiliarias, la industria, el transporte, comercio, salud, hoteles y restaurantes en orden decreciente. Y solamente hay dos rubros que crecieron, minería y agricultura. Y acá se destaca, ¿no? Salta es una de las 3 provincias que registró efectivamente un aumento de trabajo registrado en comparación con el resto de los distritos. Amén de que esto estamos hablando febrero. Después, seguramente todos conocemos a alguien que labura en el rubro de la minería y también conocemos a quien han despedido en los últimos tiempos por los cambios que se van produciendo y también por las expectativas que hay a futuro por lo que se está tratando en el Senado. Pero antes de que vayamos a eso, concatenamos con otro dato que también lo difunde el CEPA y que tiene que ver con la actividad industrial. Mirá, fíjate esto cómo viene en caída. Esto es trabajo privado, digamos, ¿no? Esto es, sí, cuánto anda básicamente, digamos, la industria, a cuántos motores está funcionando esa capacidad instalada. 53.4% en marzo, que es comparativa con marzo del 2020. ¿Qué pasó en marzo del 2020? Nos encerraron a todos por una pandemia. Vino la pandemia, tal cual, después se explica el repunte que tuvo hasta el 64%, pero empezó a bajar. Ahora quedó en el 53.4%. A ver, esto lo podemos ver con los despidos que hubo, por ejemplo, en la fábrica de neumáticos de Buenos Aires, la FATE, o también en la mayor fábrica de grifería que distribuye para todo el país, que también está ubicada en Pilar, de hecho en el partido de Pilar. Se profundizó la crisis en Asincar, donde te habíamos comentado algo, y en Salta, no sé qué va a pasar con la gente del Changomás, porque en Jujuy ya hay despidos. Sí. Por ejemplo, y están en alerta varias cadenas de supermercado porque van a empezar a despedir gente. Probablemente Milei los considere que son ñoquis también y por eso no dice nada de todo lo que está pasando con todos los días despidos en el sector privado también. Así es. Y bueno, el último cuadro, el último dato que compartimos tiene que ver con las exportaciones de Salta. Porque vos que estás del otro lado tal vez dirás, che, estos me hablan de reforma laboral y yo no tengo ningún convenio colectivo de trabajo. Estos me hablan de industria y yo... Estoy en pelota. Claro, acá no hay mucha industria. Y bueno, pues supongamos que es más o menos así. Estas son las exportaciones de Salta. Fíjate que la mayoría es justamente un producto primario. Apelando a la identidad salteña, esto es lo que nos genera orgullo, esto es lo que vende el salteño. Legumbres, maíz, piedras... Tenemos metales preciosos, tenemos actividad minera de grado 1, 2 y 3, digamos, ¿no? Tenemos ripio, tenemos cobre, ahora oro, tabaco, una de las provincias por excelencia tabacalera. Sí, legumbres, todo lo que está ahí al costado, la lista esa al costado, representa el 86%. Estos son datos que trabaja la Dirección de Estadísticas de la provincia con los datos del INDEC, por supuesto, pero nos detengamos en el tema de las exportaciones. La mayor parte de las exportaciones son bienes primarios, sin valor agregado, si se quiere. Después le sigue, bueno, tiene ahí un breve repunte, un 29%, los bienes de origen industrial y después lo que sería, digamos, el origen agroindustrial. Ahí más o menos es el movimiento económico. Después tenemos los servicios, el comercio, por supuesto, y mayormente la administración pública,
que hacen al entramado del mercado laboral salteño. Algo que era clave, la obra pública. Claro, que recontra se claro. Sí, tal cual. Así que bueno, este es más o menos el panorama que de alguna forma explica resumidamente por qué se viene produciendo la desinflación. Baja el consumo, despidos en el sector privado y en el sector público, priorización para los bienes, la exportación de bienes primarios en lugar de valor agregado, y esto es todo un combo que además le suman a aquellos economistas que tiene planchado el dólar con una devaluación del 2% mensual, cuando la inflación, dicen también algunas proyecciones, se va a estancar entre el 5 y el 7%, de manera tal que piden al gobierno de Milei una devaluación. El presidente se plantó el otro día en una charla con empresarios y dijo: aquellos que piden que devalúen, no lo voy a hacer, están entendiendo mal la política económica. Así que aquí estamos parados hoy. Bueno, esto en un contexto donde se está dirimiendo otra parte que puede regir clave para la vida y la actividad laboral de los argentinos, es la ley bases, ¿no? Mientras rige el decreto de necesidad de urgencia número 70, la discusión pasó al Senado, se están dirimiendo en comisiones. Vamos a la siguiente placa, señor director, y también ya vamos a ir sumando invitados en el estudio, ¿eh? Tenemos invitados para charlar de esto y de temas locales también, por supuesto, porque lo hacen al todo. ¿Qué está pasando con esta situación? ¿Tiene aliados el gobierno nacional en ese lugar, en el Senado? Claro, por supuesto, por eso logró la media sanción en diputados. Ahora en el Senado continúa el tratamiento. El viernes pasado te comentamos que pasaron por allí distintos funcionarios del Ejecutivo exponiendo justamente las defensas de por qué sería bueno aprobar la ley bases. También participaron referentes de distintos sectores, cámaras empresariales, de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones intermedias, y fueron brindando su parecer respecto a distintos artículos que tiene la ley bases. Al parecer el gobierno confía en que va a tener la aprobación del proyecto en general, y lo que ahora están buscando es negociar los puntos que generan mayor fricción, ¿no?, con estos bloques dialoguistas o aliados como la Unión Cívica Radical, como Cambia Federal, algunos bloques que responden a los caciques provinciales, y entonces ahí es donde va el tire y afloje. La idea es que justamente si vos aprobás con 2/3 de la cantidad de votos, 48 sobre 72 que son en Senado, ya cuando vuelva a diputados no te la pueden voltear por así nomás o cambiar la letra. Si es a la inversa, diputados puede ratificar y después verá qué es lo que hace el Senado. Claro, y es donde más fuerza tiene el gobierno nacional, que es diputados, digamos, ¿no? Hay una concentración, un punto, un capítulo clave que me parece que está generando consenso en la oposición, y es el RIGI. Es uno de los puntos, ¿no? Sí, ha generado mucha controversia. Expusieron desde abogados constitucionalistas a distintos referentes, como por ejemplo del Centro de Estudios Legales y Sociales, abordando la cuestión de las comunidades indígenas, que de repente son quienes viven en los lugares donde potencialmente se instalarían esas empresas que serían beneficiadas por el RIGI. Y al mismo tiempo los empresarios industriales de acá que te dicen: che, es una competencia desleal, que lo venimos comentando. ¿Cómo será que hasta la ex secretaria de Energía y Minería, Flavia Rollón, de Salta y a la vez a nivel nacional, habló durante la semana en FM Aries y dijo: sí, es cierto, hay que corregir algunas cuestiones? Hasta los diputados del PRO te dicen: sí, se nos fue la mano por 30 años. Rollón se lo hubiese dicho a los diputados por Salta, que tiene diálogo con los diputados del justicialismo para evitar este tipo de cosas, porque es un proyecto que te puede condicionar el futuro, porque es a 30 años, ¿eh? Es a 30 años, con algunas situaciones como por ejemplo lo que estamos viendo en placa. Existen varios puntos dentro de este capítulo con ventajas para sectores que vienen de afuera, fondos que vienen de afuera, beneficios aduaneros, por ejemplo, exenciones impositivas, situaciones que van a ir ahogando de a poco a la industria argentina. Es técnicamente una ley anti-argentina. Lo han planteado muchos analistas, juristas, como lo ha planteado Emiliano, de esa manera, pero que todavía no parece ser que genere tanto repudio, porque hay algunos gobernadores que están apoyando esto. El gobernador de Chubut, de amenazar con dejarnos sin gas a todo el país y no enviarle petróleo a Milei, y ahora está apoyando esta ley, por ejemplo. Entonces, me parece que va a ser un debate interesante ahí. No sé si tenemos testimonio, Emiliano, con respecto a esto. La producción tiene así, tal cual, dos fragmentos. Uno es de Diego Morales, abogado del CELS. El otro es de Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Ambos fueron convocados para que expusieran de diversos temas y brindaron sus pareceres
tanto sobre las facultades delegadas del presidente como el impacto que tendría eventualmente el RIGI de ser aprobado tal como está. A ver si tenemos el primer compilado. Tal vez el centro de atención que queremos plantear aquí está vinculado a que dentro de este régimen no aparece ningún requisito asociado a dos cuestiones claves que tienen que ver con el ambiente y tienen que ver con los derechos de las comunidades que viven en los territorios sobre los cuales van a desarrollarse las BPU o estas habilitaciones vinculadas al RIGI. Bueno, acá siguiendo un pedido del senador Abdala, voy a ser sintético en las preguntas. Tiene tiempo para responderle tranquilo al senador Mayán, que lo quiere escuchar. Explíquele tranquilo. Pero voy a tratar de cumplir el pedido. Lo que usted desee. En la primera pregunta, la respuesta es que la combinación de bases de delegación tan amplias, tan indeterminadas, con la delegación encubierta que se opera a través de este otorgamiento de facultades, de autorizaciones al Poder Ejecutivo, sin tener que pasar por controles políticos ulteriores, tal cual lo establece la Constitución y las leyes vigentes, hace que con respecto a los fondos fiduciarios, por más que estén creados por ley, a través de un decreto delegado, se pueda hacer con ellos lo que el Poder Ejecutivo quiera hacer. Si se aprueba la ley con este marco, el Poder Ejecutivo respecto a los fondos fiduciarios puede hacer lo que quiera hacer, porque tiene, por un lado, la base amplísima de dictar decretos delegados para hacer más eficiente el Estado en base o para perseguir el bien común, y por otro lado tiene la facultad que le otorga la ley amplísima de hacer con los fondos fiduciarios lo que resuelva políticamente. Con respecto al artículo 162 del proyecto de ley, dentro del capítulo del RIGI, es un decreto absolutamente inconstitucional, insostenible. En primer lugar, porque establece por ley la nulidad absoluta e insanable de las normas que se dictaron y de las normas que se dicten nacionales, provinciales o municipales que afecten directa o indirectamente a la totalidad del régimen. Y esto es un pleno desconocimiento del sistema federal argentino y la distribución de competencias propias del Estado, propias de las provincias y concurrentes con piso y sin piso mínimo. Es desconocer el funcionamiento del Estado federal argentino establecido claramente por la Constitución. En segundo lugar, porque viola la división de poderes. Le impone a la justicia federal declarar la nulidad absoluta e insanable cada vez que exista una norma pasada o futura que afecte directa o indirectamente al RIGI. Y en tercer lugar, porque la única norma que puede establecer la sanción de la nulidad absoluta e insanable en términos de derecho público es la Constitución. Ninguna ley puede hacerlo, y además porque el día de mañana una ley posterior deroga a una ley anterior. Con lo cual, para proteger a las inversiones, especialmente las inversiones extranjeras, siempre el mejor camino ha sido los tratados internacionales que tienen una pauta común, que tienen más jerarquía que las leyes y que tienen una razonabilidad que va más allá del contexto particular de un propio Estado. Bueno, parte de las discusiones, ¿no?, que se están dando en la comisión en el Senado Nacional, los senadores han planteado que los diputados debatieron esto con seriedad hasta donde pudieron, y a partir de allí la decisión de convocar a especialistas ellos, ¿no?, que han cambiado, digamos, ese método. Y enhorabuena que exista la bicameral, las dos cámaras, porque aquí está la revisión, se toman más tiempo y empiezan a desmenuzar un poquitito más lo que tal vez en diputados no se hizo. La palabra de Diego Morales del CELS advirtiendo también el impacto que tendría en las comunidades originarias, cosa que no lo habíamos transmitido, si se quiere, acá, lo queríamos hacer para tener ese testimonio, y de Gil Domínguez, que aborda la cuestión desde el punto de vista del prisma jurídico, por así decirlo, ¿no? La advertencia, si modificás una ley provincial o
una ordenanza municipal para tratar de hacerte más recursos eventualmente en alguna, va en contra de aquello, así que no lo podrías hacer. Una locura, ¿no? Lo charlamos con Walter Guayar, también eres senador provincial de Salta por el departamento de Cachi. Bienvenido a Políticamente Incorrecto, Guayar. Nuevamente, ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, los políticos de Salta tienen que estar atentos a esto, a la ley bases, a lo que Si pasa. son políticos, sí. Si tienen responsabilidades con el mandato que le ha dado el voto, que los pone en un lugar o en otro, sí. Tienen que escuchar, por supuesto, porque se están viviendo momentos que lo quieran reconocer o no quieran reconocer, es de un atropello a la Constitución en un marco de democracia nunca visto, en un marco de democracia. Luego tuvieron los atropellos cívicos militares que pisotearon la Constitución dando golpe de Estado, pero dentro de un marco democrático, elegidas sus autoridades por el voto directo del pueblo, es el golpe más duro a la Constitución el que está dando este presidente. Entre todos los expositores que hubo en el plenario de sesiones del Senado Nacional estuvo Jorge Yoma, que fue un alfil menemista, si se quiere, digamos, y él ponía de ejemplo, a ver, nosotros privatizamos y después estatizamos. Mi testimonio de alguna forma tal vez le pueda servir para darse cuenta de que no estaría bien avanzar. ¿Repercute eso? ¿La ciudadanía se olvidó ya del impacto que tuvo la privatización de las empresas o tampoco analiza el impacto que podría tener fehacientemente la normativa actual? Aquí tenemos que decir, están los ciudadanos que tienen odio y rencor y no les impacta nada, y son aproximadamente un 20% de los ciudadanos con posibilidad de votar. Hay otro 20% similar o 25% que tiene convicciones muy claras de lo que es el campo popular, lo que es el nacionalismo, lo que es la defensa de la soberanía y de la independencia económica. Entonces esos son dos sectores que ya están muy sólidos. Estamos hablando que hay un 60% de personas que varían su posición de acuerdo a las acciones. La fuerte acción mediática, la fuerte acción comunicacional que hay en el mundo, no solo en la Argentina, para ir induciendo a esos sectores que no tienen definiciones concretas, es muy grande. Entonces la gente está con incertidumbre. A la vez a esas incertidumbres le suma la gran angustia de saber que su sueldo no alcanza para llegar a fin de mes, no alcanza para alimentar a los hijos, para hacerlos estudiar, para cuidar a los abuelos. Y entonces en eso que es una realidad de todos los días de muchísima gente, aprovechan para plantear estas cuestiones. Aquí los senadores están discutiendo un tema que no tendrían que haberlo discutido. No es si la ley es buena, es mala, si es constitucional, si no es anticonstitucional. Le deben haber dicho, rechazamos la ley ómnibus, la ley base llamada ahora, la rechazamos. Señor presidente, mande ley por ley esta misma cantidad o el doble, pero ley por ley para que la puedan estudiar. No hay un solo diputado, les aseguro que no hay un solo diputado nacional que haya votado a favor o en contra de la ley base que la conozca en la totalidad. No hay ninguno, no hay tiempo posible, no hay manera que conozcan el 100% de los que han votado, de una manera o de otra manera. Y esto daña la institucionalidad. Y como provincia minera, ¿qué nos sirve el blanqueo? ¿De qué nos sirve el RIGI, por ejemplo? Por eso, luego de decir, porque quiero dejar claro mi concepto, luego de decir que los que se dicen políticos y tienen años en la Cámara de Diputados de la Nación y años en la Cámara de Senadores y han dejado vapulear a ese poder y pisotear la Constitución con un presidente que se quiere llevar puesto a todos, bueno, una responsabilidad mucho mayor que cualquier otro ciudadano. Están ahí, están en la banca y antes de discutir los temas tendrían que haber discutido la falta de valoración a la Constitución y a la institucionalidad. Bueno, ya como se tiene que discutir este tema, porque lo están discutiendo los senadores, es claro que los periodistas nos van a preguntar y tenemos que opinar. El REGI, que para algunos que están vinculados a los fondos buitres, que son timberos en la economía, les viene bien, pero al empresariado nacional, aquel que labura día a día con sus obreros, genera trabajo y defiende la bandera azul y blanca e industrializa y le da valor agregado a la producción primaria de nuestro país, les puedo asegurar que no lo ven bien. No lo ven bien porque vienen a atacarlos a ellos, vienen a diezmar la industria nacional, el empresariado nacional, para viabilizar
la llegada de los fondos buitre que se van a buscar apropiarse de los recursos naturales, de los recursos mineros, de los espacios geográficos, las tierras a donde están las nacientes del agua, porque esas son las conflictividades que el mundo va a tener hacia adelante. Y aquí hay un presidente que se lo está regalando y hay quienes miran para un lado, miran para el otro o quedan enredados en la discusión de temas que no deberíamos estar discutiendo. Una vez discutidos se los debería rechazar. Perfecto. Sí, de hecho eso había dicho Yoma, ¿no? Senador riojano, mandato cumplido. Tendrían que haber devuelto esta ley, pero bueno, ya está el tratamiento y demás. ¿No fue al Parlamento del NOA? Ahí se discute también esto en ese ámbito que reúne a legisladores de distintas provincias. No, los miembros del Parlamento del NOA en cada provincia son elegidos por la legislatura y los que ha elegido el Senado y ha elegido el diputado ya tienen nombre y apellido y son los que deben representar al conjunto de los legisladores y del pueblo de la provincia de Salta y ellos están ahí, están debatiendo y están discutiendo. Ahora están en Tucumán, justamente, exactamente, ¿no? Ah, bien, bien. Preguntaba por eso. Pero bueno, sí, también hubo actividad en el Senado, tema transporte. Estamos con el senador Walter Guayar y queremos que vea las reacciones también antes un poquito de la gente. Hay un proyecto en el Senado que se busca la discusión con respecto al sistema del transporte, pero al mismo tiempo una noticia en el medio y es la audiencia pública por el aumento, ¿no?, de Saeta. ¿Qué dicen los salteños? Señor director, si tenemos ahí el pequeño compilado para que después volvamos acá y seguimos hablando, nos metemos ya con la política local. El boleto en Salta podría llegar a los 743 pesos. Hoy se desarrollaba la audiencia pública por la suba del transporte en Salta Capital. Entre 2 y 3 horas recorriendo las calles y al salteño le cuesta hablar. Nadie dice nada de la suba. ¿Vos qué opinás? El colectivo va a subir hoy a la audiencia, ¿sabías? Vamos a preguntarle a usted. ¿Le importa el boleto? No, amigo. ¿No le importa? No sabía. No tenía conocimiento. Hoy hubo audiencia pública. No. 730 pide la empresa. ¿Usted los podría pagar? Y no. Si vamos a la realidad, no, tengo 4 chicos y todos los días tengo que viajar a la mañana y al mediodía buscarlo, ir y volver. ¿Qué le diría a las autoridades? Y que tiene que pensar en la comunidad, en las personas que trabajan todos los días, que están a pie. ¿Sabía de que sube el colectivo? Sí, me enteré. ¿Qué le parece? La verdad yo no lo uso mucho porque me queda cerca, pero para algunos me parece que sí va a estar complicado. No está bien. Sí, no, mucho, una barbaridad, digamos, el cambio, ¿no? O sea, 3 meses aumentó de 130, estamos en 750, me dijiste. Y hasta ahora, bueno, yo llevo a mi hijo todos los días a la escuela, voy y vuelvo, sería 1500 todos los días prácticamente. No, ni idea de eso. Bueno, yo como trabajo, que viajo todos los días, para mí es muy caro porque yo tengo que viajar hasta Coronel Molde y volver. Sí, mire, usted saca los cálculos por mes, uno ganando el sueldo de casi de 90.000 pesos, ¿cuánto le queda en el bolsillo? Para comer le alcanza. Sí. ¿Por qué no quiere opinar? Porque no sabía nada. ¿A cuánto sube? Sabía que iba a aumentar, pero no sabía que iba a aumentar tanto. Pero si sigue con el transbordo, yo creo que no hay otra. Hay que seguir trabajando, no queda otra. No sabía nada. Seguiría 730 pesos, ¿lo podrías pagar vos? No, porque está re caro, digamos. ¿Sabías de que había audiencia por el boleto? No. 730 pide Saeta, ¿qué te parece? La verdad que ya no me sorprende porque siempre está subiendo, pasan 2 meses y sube. Creo que ya me acostumbré. Bueno, entre la básicamente decepción, ¿no? De, bueno, esto va a subir, hay que seguir trabajando. 743 pesos es lo que había solicitado la empresa, ¿no? Y resignación, tal vez, sí, 753, resignación, tal cual. Es un porcentaje que inclusive va por encima de la inflación que supuestamente se iba a ajustar según la resolución de la AMT. No sé, Guayar, ¿hablaron esto en la reunión? Fue el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, a presentar la ley y hablaron sobre esto también. Hablamos de distintos temas. Lo que yo quiero, no digo clarificar, pero sí marcar como un análisis personal o mi punto de vista es que lo que ves en la gente es lo que acaban de decir ustedes, resignación. Y entonces los gobernantes confunden resignación con aceptación. El bajar los brazos porque están angustiados, ya no saben cómo, ya no quieren gastar esfuerzo en una lucha con el poder del Estado,
ya no quieren pelear con nadie, no quieren levantar los brazos para nada y se resignan y se angustian y la sufren. Y entonces creen que hay una aceptación. Las cosas las tenemos que clarificar. No hay ninguna duda que al transporte con el precio del boleto no se lo sostiene. Se lo debe sostener con otros ingresos. Venían los subsidios nacionales, se lo cortaron. Había un subsidio provincial, me imagino que lo están manteniendo, y no alcanza. Entonces recurren al bolsillo de la gente. Y el bolsillo de la gente no ha sido defendido por los gobernadores, por los legisladores nacionales, tanto diputados, senadores y las cámaras provinciales, y entonces el bolsillo de la gente ha quedado con un retraso del 30% después de una devaluación de más del 100% que hizo este gobierno. Este gobierno devaluó más del 100% en el inicio y ahora ha retraído los sueldos en un 30%. Entonces cuando dicen que hay una inflación del 13 o del 8, se quedan en eso y no ponen la depresión del salario del 30 más el 8%, le pongamos que así 8 te la doy. El 8 es el 38% menos de capacidad de compra que tiene el asalariado, que tiene el trabajador. Y si vos le subís la luz, le subís el gas, le subís los alimentos, le subís lo que es su vida diaria y le subís el transporte, no tienen cómo, si ya no comen la comida necesaria, si ya hay gente que se sacrifica. Entonces, pongamos valentía, y esto es lo que hemos hablado con el ministro y Saeta y el AMT, pongamos valentía, hagamos una ley provincial, modifiquemos la ley de transporte, hagamos una nueva ley que involucre a todos los sectores de la sociedad, que le dé respuesta a los lugares que de hace años no han tenido respuesta. Se le ha solucionado a Salta Capital primero, después a la zona metropolitana, pero al resto de la provincia no se le ha solucionado. Hoy día ya está complicada la ciudad de Salta, la zona metropolitana, y a un costo que la gente no puede pagar. Hagamos una ley nueva y le pongamos financiamiento para que los estudiantes puedan estudiar yendo con el boleto gratuito que dice otra ley, pero para que los trabajadores no tengan que gastar un 30 o un 40% de su sueldo en el transporte. Bueno, hay un trabajador. Entonces hay que sacar una ley a donde diga de dónde se va a financiar. Y hay sectores que pueden financiar el transporte de los ciudadanos, porque esos sectores crecen por la movilidad del ciudadano, por el trabajo de su ciudadano. Entonces, tenés recursos, aportá al transporte público. Eso debe decir la ley y hay que ser valiente y encarar esa ley. Me quedo con el ejemplo del obrero, que era un trabajador, salía de una obra ahí muy cerquita donde le agarré para hacer la consulta, 90.000 pesos y 30.000 se le va en cole. Es una locura, digamos, ¿no? Es una discusión que se tiene que dar, me parece, acá en Salta. Por eso, también. desde el tecnicismo de una oficina, hacemos costo y decimos el boleto debería valer 1.900. Estamos cobrándote 750. Mira qué bonito que son. No. Pará, hacé el costo del asalariado. Hacé el costo que tiene. De prender la cocina, de prender la luz, de vestir sus hijos, de darle salud, de mandarlo a la escuela. Hacele el costo. Luego ponele el sueldo y te va a dar cuenta que los 750 para ellos es imposible de pagar. Entonces no es que se hace costo desde un lugar nomás, hace el costo de los dos lados del mostrador. Y entonces te vas a dar cuenta que sí o sí alguien tiene que aportar al financiamiento. Si hemos tenido debilidad y no hemos podido frenar a un presidente que nos ha quitado los subsidios, que no ha frenado la obra pública, que ha detractado a la economía, la ha destruido a la economía, lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer. Y entonces, y si vamos para atrás, sí, había problemas para atrás también, pero este señor está destrozando el todo. Entonces, si no hemos tenido la fuerza, la convicción o la valentía de frenar eso, tenemos que empezar a ver con lo que sí podemos conducir y es administrar, que es la provincia, ver qué sectores de la provincia aportan al transporte público, luego cómo financiamos la educación, cómo financiamos la salud. Son temas esenciales en una sociedad. ¿Y cuáles sectores pueden ser que aporten, si se quiere, digamos, al ingreso de una empresa? Distintos sectores que tengan una mayor ganancia y eso lo tenemos que estudiar con los técnicos, hablando con los sectores mayor ganancia. Miren, países ricos, los más ricos dijeron, aumenten después de la pandemia y después de las crisis económicas que el mundo tiene. Los mismos sectores pudientes dijeron, pónganos un mayor impuesto a nosotros porque saben que hay que dinamizar la economía. Bueno, acá hay recelo a eso. Y aquí digamos, ¿no? Es todo, a ver, el que más tiene, si le subí la luz o le subí el gas, rápidamente amparo, rápidamente se movilizan, rápidamente comunican. Ahora,
Cuando le sacan los recursos a los más pobres, esos, algunos, no todos, no generalizo, esos más pudientes dicen, está bien, hay que hacer ajustes, hay que entrar a no tener déficit. Claro, cuando es el bolsillo de otro hay que no tener déficit. Cuando es el bolsillo de los que más ganan y más tienen, no es que se quedan sin comer, no es que se quedan sin viajar, no es que se quedan sin cambiar el auto, no es que les falta. Sin embargo, defienden sus intereses. No está mal que lo defiendan, pero ahí tiene que estar un gobierno que equilibre, que diga, hasta aquí puedes defender, hasta aquí vamos a cuidar, esto vas a tener que poner. Entonces, quienes tengan tales ganancias, eso deben aportar al transporte público. Y bueno, coincido con que el tema de la distribución de los recursos y cómo se hace tiene que darse y efectivamente tienen que participar los distintos sectores. Ahora bien, el sistema de transporte que propuso, que fue a exponer el ministro Villada, ¿qué propone? ¿Una regionalización, si se quiere, así como es el área metropolitana? El ministro Villada fue a la comisión de transporte que yo presido porque la comisión de transporte lo convocó a una reunión. No es que no fue a poner, claro. Fue a presentarse ante un pedido de la comisión de que se apersone a la misma con Saeta y con la MT para que discutamos temas que los senadores veían en sus comunidades. Luego le hemos pedido que nos analice el porqué de esta ley que ha entrado en diputado y a los pocos días que entró ya fue tratada y aprobada y que viene al Senado. Es una ley que hace pequeñas saetas por regiones. No, de malo no tiene nada. Y de bueno puede tener algunas aristas, pero de resolver el problema no lo resuelve. Porque vos tenés que hacer pequeñas saetas que se mueven en el ámbito de las regiones, que se haga esa saeta. Es para circular ahí nomás. Pero cuando hablas de tener que circular a la capital, a donde la gran mayoría de los salteños se tienen que trasladar, ahí ya esas pequeñas saetas no intervienen. Entonces, por eso le decimos, esa ley, como no tiene nada de negativo y puede tener algunas aristas positivas, la vamos a tratar, la vamos a analizar y seguramente tendrá el acompañamiento mayoritario de los senadores, ya que la mayoría son oficialistas. Pero no resuelve, no engaña pichanga, eso no resuelve la temática, le dijimos. Entonces sí hay que hacer una ley provincial que toque muchos temas y le puse como idea tal vez hacer empresas mixtas, a donde el sector privado, aquel que tiene una trafi, un remis, el que puede aportar un colectivo, con el municipio y con el Estado conformen una sociedad mixta, a donde el Estado aporta, a donde el municipio aporta y a donde el privado aporta el trabajo y el vehículo. Entonces vos vas a poder tener colectivos grandes para llegar a las grandes urbes, con los pasajeros necesarios para que se solvente. Pero los lugares a donde vienen 4 o 5, manda un auto que lo aportó a la sociedad el sector privado. Entonces, cuando gana poco ese auto, porque ha hecho 30 kilómetros para traer 3 pasajeros y no tiene que cobrarle una exorbitancia, sino la tarifa está controlada, ese pierde, pero este gana. Y el Estado provincial aporta para que el que pierda menos. Entonces, hay creatividad, hay que poner creatividad y valentía. Creatividad para crear nuevas herramientas. Valentía para decirle que a los que tienen que poner la pongan. Claro, yo me acuerdo cuando llegaba la serenata que hay una empresa que monopoliza, digamos, los viajes ahí y le hizo saltar el precio como un 300%, no me acuerdo bien en ese momento. Estaba a 4.000 pesos acá Fallati y se fue a 25.000. Claro, entonces ahí como que vos decís, che, tenés que ampliar la participación y que haya una suerte de competitividad, como lo reclama inclusive el sector privado. Esas son las grandes diferencias que en lo personal tengo con el presidente, cuando cree que el Estado no debe estar presente, no debe administrar y no debe controlar. Entonces el que tiene un poder te abusa. Y no es bueno eso, que el Estado vea cómo abusan y mire para otro lado. Entonces, un Estado presente, que administre con transparencia, que sea eficiente, que tenga cuadros en la función que entiendan del tema, que haya armonía en la gestión, que converse con todos los sectores y muestre a todos los sectores que los escucha y que gobierna para todos, pero sabiendo que hay algunos sectores a donde hay que cuidarlos mucho más que a otros sectores. Bueno, senador, la situación de... Porque, a ver, quiero hablar de Saeta un poquitito más, porque cuando se generó esta audiencia, fue el titular de Saeta, me parece que si habría una necesidad de ese sector empresarial, a lo mejor tendrían que haber ido ellos también a defender ese aumento, no se les conoce la cara a estos empresarios. Y el costo claramente lamentablemente lo vamos a pagar nosotros. A veces herramientas que son buenas se van deteriorando con el tiempo. Al inicio yo me acuerdo que tuve que ir a una audiencia pública a Misiones por un tema de las telefónicas
y representante del gobierno de Salta a debatir y a discutir eso que yo, y se enteraba todo el país. Eran públicas de verdad, se conocían. Ahora dicen audiencia pública y no la conoce ni el 10% de la población de que hubo una audiencia. Ahí cuando vos preguntabas, nadie sabía que había subido. Entonces, ¿a dónde está lo público? ¿Quiénes son los que fueron y debatieron? ¿Cómo se inscribieron o no se inscribieron? Pero estaba en conocimiento de toda la gente que podía ir a decir. Ahora, como no son vinculantes, cuando hay más gente que dice, no nos alcanza el bolsillo y son más, luego pesa el estudio de costos, pero vuelvo a repetir, el estudio de costos desde un lado del mostrador. No hacemos el estudio de costos del asalariado, del usuario, del colectivo. Y ahí empezamos en contradicciones. Entonces ahí empezamos los que sí conocemos esto, los que sí miramos los dos lugares del mostrador y debemos dar respuesta a los dos, la única salida es una nueva legislación que tenga creatividad, pero que tenga responsabilidad y valentía de decir cómo se financia. No le quepa duda que el transporte público tiene que ser financiado y acompañado por el Estado. Hay países que lo financian en un 100% al transporte público. Alemania. Aparte el tema del índice, ¿por qué? A ver, seguimos el INDEC. Si el INDEC te arroja que hay una inflación del 10% y la jalonean 3 sectores, que puede ser, no sé, hoteles y restaurantes, la cultura, recreación y cultura y comunicación. ¿Qué tiene que ver eso con el combustible, el salario del chofer o la estructura de costos de una empresa de transporte, por ejemplo? Claro. O sea, no se condice con la actividad en algún sentido. Que tengan la valentía y digan que las cosas, que los salarios van a subir con la suba de los medicamentos. Como los laboratorios son fuertes y no le pueden poner freno, a ese índice. Que la suba del salario esté atada a la suba del medicamento. Ahí está. Ahí vas a ver cómo te va a tener que poner durito con los laboratorios. Ahí vas a ver cómo va a tener que... Vayan a comprar cualquier remedio más simple, está arriba de los 20.000 pesos. Claro. Y la mayoría no tiene obra social. Entonces, ¿en dónde estamos parados y qué sociedad estamos mirando cuando determinamos políticas? ¿En dónde? ¿Hasta dónde vamos a ir a firmar el Pacto de Mayo? Le decimos a los legisladores que aprueben esto. ¿Hasta dónde? No miramos la gente. ¿Hasta dónde? Ay, no me vengas que los 70 años, los 100 años. Hemos dado como Senado un acuerdo a un juez que me hizo sentir orgullo. Dijo, soy tercera generación de Tartagal, nacido en Tartagal, de una madre maestra y de un padre obrero que se la rebuscó. Me pagaron con esfuerzo la posibilidad de estudiar en la escuela primaria pública, en el secundario público, porque parece que por ser público y gratuito no gastan los padres, no, sí gastan en que estudien los chicos. Y luego en la Universidad de Córdoba. 8 años ejercí la profesión de abogado independiente. Luego entré a la justicia. Y ahora estoy de reemplazo en un juez interino. Y ahora vengo a que si el Senado me da el acuerdo ser un juez, nunca me tomé vacaciones. Nunca. Trabajo todo el tiempo, hago las audiencias de cara a la gente, camino por la calle, juego al fútbol, juego a esto, 3 deportes, al básquet, otro más, camino con la gente y estoy orgulloso de venir de familias de obreros y decir que mi pasión es trabajar en la justicia, es servirle a la sociedad desde una justicia que entienda y que juzgue de acuerdo a derecho. La verdad que tenía un montón de pergaminos también, pero eso a mí es lo que más me llegó. Ese sentido de pertenencia. ¿Por qué ese señor hoy es juez? Porque pudo ser abogado. ¿Por qué pudo ser abogado? Porque hubo un gobierno peronista de Juan Perón y Eva Perón que posibilitó que los hijos de los obreros lleguen a la universidad. Que hoy día este gobierno dice que el hijo de obrero debe ser obrero. ¿Cuál es el nombre? Porque le tiró buenas referencias. El letrado. Un apellido Glamassi, algo así, entonces no es fácil de recordar. No es fácil de pronunciar. No es fácil de pronunciar. Pero bueno, ahí está la reflexión en torno a la educación pública y a lo que hace la movilidad social ascendente, por así decirlo. Exactamente. Entró a la comisión firme, pero con una sencillez y con humildad. Y cuando le preguntaron los más leídos, los que son profesionales, temas que tenían que ver con lo legal, con la acción de un juez, deslumbró, brilló. Después le ves los pergaminos, como te digo, y era una persona que se preparó, se profesionalizó, pero cuando lo veías en su parte humana, ese orgullo de venir de hijos de obrero, ese orgullo de haber sobresalido y haber llegado,
sin perder su identidad, sin sentirse que porque ya era abogado y juez ya tenía un estatus, no, con su misma sencillez con que nació y creció, se plantó. Y yo me quedé en eso, y lo expresé en el Senado, Entonces me parece que de Tartagal, tercera generación, sencillo y humilde, pero un gran profesional. Bien. Espero que termine su carrera siendo ese gran profesional y nada lo cambia, hasta ahora nada lo ha cambiado. Pero entonces uno dice, qué bueno que es el que podamos cara a cara mirar a quién le damos un acompañamiento y un voto de confianza dándole un acuerdo, ¿no? Hablemos un poco de la política local. ¿Cómo están los armados? Muchos dicen, a pesar de que lo niegan, ya están pensando en elecciones, Walter, acá en Salta. De todas maneras, se está pensando en el armado, por lo menos en el oficialismo provincial, se está tratando de rearmar. La oposición acá. Para eso tienen muchas energías todos, para ver cómo el armado, para ver cómo van los cargos. Y en el armado no están discutiendo proyectos, están discutiendo cargos ya. Anda un ex gobernador ahí recorriendo el interior, ¿eh? Con quién me junto, con quién no me junto. La verdad que no nos estamos dando cuenta que la Argentina está en riesgo. Que hay gran dolor en la gente, gran incertidumbre, que ese dolor y esa incertidumbre se transforma en bronca y la bronca sale a la calle, va a ser muy difícil la armonía entre argentinos. Entonces me parece que nos tenemos que dedicar a ver cómo le decimos al señor presidente que los votos que él tiene le han dado un mandato y una responsabilidad, pero el voto que nos han dado a cada uno que tenemos responsabilidades institucionales también tienen legitimidad y un mandato. Y que nos tenemos que armonizar porque si no las cosas no es el atropello, no es si no me firma el pacto, no es si no me interesa voy a hacer todo lo mismo, la justicia mira para otro lado. La verdad que la sociedad está en ebullición, tratemos de bajar la espuma, de que no llegue a rebalsar la olla porque los problemas pueden ser mucho más graves. Entonces, el presidente tiene su personalidad y está decidido a ir. Los gobernadores tienen que tener personalidad también, tienen que tener identidad. ¿El nuestro la está teniendo? Tienen que tener un sentido de pertenencia. Pertenecen a algo. No es pertenezco a mi provincia y mi provincia es solamente mi provincia, porque no se construyó la patria así. Al revés, desde las provincias tomamos la decisión de construir una patria libre y soberana, constituirla en una república y en una república federal. Desde las provincias hemos conformado la institución país, república, patria soberana e independiente. Entonces ahora no es que me cuido mi quintita y lo demás que pase lo que pase, no. Cuidemos el país, cuidemos la república, que así cuidamos las provincias, que son constructoras de la patria. ¿Y Cachi cómo está? ¿Cómo está su pueblo natal? Y mi pueblo es un pueblo de subsistencia, de economía de subsistencia. Ya venimos siempre sabiendo que nos va a costar llegar, que nos va a costar desarrollarnos, que nos va a costar evolucionar, entonces estamos como estancados. Vino el desarrollo del turismo, la mejora de la ruta que quedaron ahí estancadas. Llegaron las bodegas al Alto Valle, porque eran del Bajo Valle antes, ahora vino de altura, Alto Valle, los vinos de altura empezaron a generar una economía de crecimiento, pero se volvió a estancar todo. Nuestra producción primaria, que son las frutas, sobre todo las hortalizas, el pimentón, el poroto payare, no tiene precio, no vale nada. Sin embargo, lo que consumen los cacheños vale un montón. Entonces seguimos peleándole a la subsistencia con dignidad, porque es un pueblo milenario, forjado en la cultura del trabajo. Pero ya los jóvenes dicen, ¿para qué voy a trabajar con mis padres y mis abuelos? Mira, no hemos podido avanzar nunca. ¿Están saliendo para la capital? Siempre se vinieron, miren. Durante más de 50 años los cacheños tienen madres con más de 8 a 10 hijos. Sin embargo, no pasábamos en 50 años de 7.000 personas. Quiere decir que se iban. Ahora estamos entre las 13, 14.000 personas en el último censo. Se han quedado un poquito más, pero porque le hemos generado un desarrollo y una infraestructura importante cuando yo fui parte del gobierno. Cuando fui intendente ya generé una infraestructura importante. Cuando fui vicegobernador también. Ahora, siendo legislador, ¿sabe lo que me está costando poder poner en funcionamiento un hospital que funcionaba perfectamente? ¿Qué está pasando con ese hospital? Y hay un problema en la salud, pero no es un problema de que si el proyecto de salud es bueno o malo, el funcionario es bueno o malo. No hay posibilidad de invertir, porque la nación cada vez te achica más.
el bolsillo del Estado provincial. 100.000 millones los 90 primeros días, lo digo yo y lo dice el ministro y lo dicen la mayoría de los salteños que conocen. 100.000 millones menos por la política de este gobierno nacional que dice que nos va a llevar a un futuro mejor en 35 o 40 años. Claro. ¿A dónde se ha visto ese mensaje de 35, 45 años, un verso más grande que la casa? A él le creen. A él le creen, hay que creerle, hay que darle confianza, hay que seguir apoyando. Los otros ya han hecho mal 100 años, ahora le ponen un poco más y van a decir que hace 300 años que está mal Argentina. Hirió de muerte. No llegamos a 200 y pico de años, pero ya van a decir 300 años que estamos mal culpa de esto, ¿no? Hirió gravemente la gestión de Alberto al peronismo hacia adentro, ¿no? ¿Hay muchas internas o no? Los peronistas somos de estar en interna, por eso siempre decimos que cuando parece que nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo. Esto se dice porque somos de lucha y somos como una... Es al revés, nos desarmó, nos desarticuló porque buscaron evitar toda pelea. No peleemos aquí, no peleemos allá, no discutamos, y en el no discutir, alguien que no era peronista, que él mismo decía que era socialdemócrata, hizo un mal gobierno y nos complicó a todo el peronismo. Pero si fuera el peronismo nada más, no habría mayor problema. Complicó a los argentinos, que ya venían complicados por un gobierno que los endeudó, que se llevó la plata al extranjero y que lo dejó con una soga al cuello, y cuando venía el presidente que iba a cambiar las cosas, sacarle una soga al cuello, no la supo sacar, desgastó la gestión de gobierno, desgastó al campo popular, y hoy estamos en manos de alguien que es un anarquista, un narcocapitalista que está convencido que si vienen los fondos buitres, los ricos van a ser más ricos y los pobres tienen que ser pobres porque así nacieron. Senador, muchas gracias por estábamos ahí con el tiempo, me dicen full a full. Quiero que confirme algo por sí o por no mirando la cámara. ¿Guillermo Moreno viene a Salta? Sí, el 31 de mayo. Ya está listo eso. Sí. Perfecto. Senador, muchas gracias por visitarnos, Políticamente Incorrectos. Gracias ¿Tenemos algunos mensajitos, Emiliano? ¿Te parece si lo leemos después del corte? Llegan los mensajitos, pará. Estamos entregados, antes que se vaya Guayer, dice, ya pagamos mucho, estamos entregados, por favor discuten el tema del boleto de colectivo porque está pesando mucho para la economía doméstica. Acá te leo otro que dice: hola, buenas noches, disculpen, yo gasto más de 80.000 pesos mensual, no me alcanza para vivir, es mucho con el colectivo ya. Y transmitimos también un mensaje de docentes de la escuela Patricio Sosa de Zona Norte, creo que es Barrio Castañares. ¿Qué está pasando ahí? Tienen algún conflicto al parecer con la directora, están pidiendo de que intervenga una supervisora, aparentemente están sufriendo hostigamiento, así que nos mandaron ahí que por favor un mensaje que comentemos esto. Bueno, ahí está, esperemos que el Ministerio de Educación pueda acudir sobre ello, pero las imágenes no importa, venga nomás porque esas son es una entrevista que se hizo. Pero existe el reclamo, digamos. Existe el reclamo, están pidiendo por justamente la intervención del Ministerio. Y cierro yo con un mensaje de agradecimiento, por supuesto, a todas las personas que han seguido Políticamente Incorrectos, a todo el personal de aquí. Este es mi último programa. Yo a partir de ahora me abro, diferencias por las cuestiones periodísticas y principalmente por la filosofía de vida al encarar esta profesión, y también por supuesto por el factor económico que no estamos exentos, ¿no? Estamos inmiscuidos en esto. Agradezco por supuesto a familia, amigos que acompañaron siempre, que mandaron su mensajito. Será hasta la próxima. Fueron 2 años y medio, digamos, desde septiembre del 2021. La hemos pasado bien, recorrido toda la provincia, disfrutando por supuesto y también haciéndonos eco del reclamo de la ciudadanía y brindando con la honestidad intelectual un análisis para construir una sociedad mejor, ¿no? Nos tenemos que ir directo a la tanda porque se nos hizo cortito el programa en la jornada de hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes. Señor director, hasta la próxima. Chau. Un servicio de hemodiálisis y diálisis peritoneal con equipamiento de alta tecnología que asiste a pacientes brindándoles un servicio integral con traslados, internación domiciliaria y el seguimiento de médicos especializados y profesionales, fisioterapeutas, nutricionistas, kinesiólogos, enfermeros y una flota de ambulancias a disposición. Nexus, un lugar con equipamiento de última generación a disposición del paciente. ¿Sabías Nuevo que WhatsApp? Valle de Lerma cuenta 3875 83 83 87. ¿Anotaste? 3875 83 83 87. Para comunicarnos mejor, Aguas del Norte. La compañía de los salteños.
Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. New Balance organizó en Salta la media maratón más grande del norte argentino. Este gran evento deportivo será el 26 de mayo en Salta Capital y tiene 2 distancias, 10 y 21K. El circuito pasará por los puntos turísticos más destacados de Salta y por supuesto rodeando los cerros más lindos de nuestra ciudad. Con tu entrada te van a dar una remera de New Balance y si cumplís el objetivo también te van a dar una medalla. Y también premios en efectivo para los 3 primeros puestos de 21K. Ya hay más de 600 inscritos. No te quedes afuera, inscribite en el Instagram de @21knewbalance.salta y asegura tu lugar. Anticipate y reforzá tu prevención contra la gripe. La vacuna antigripal reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas en los grupos de mayor riesgo. ¿Quiénes deben vacunarse? Personal de salud, embarazadas, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo. Acércate a los hospitales, centros de salud, puestos sanitarios y vacunatorios móviles. La mejor prevención es vacunarse. Gobierno de Salta. La Municipalidad de Tartagal contará con una orquesta infanto-juvenil. La presentación de instrumentos se realizó en el Centro Cultural con la participación del intendente Dr. Franco Hernández Berni, quien invitó a niños y jóvenes a sumarse para formar parte de la primera orquesta creada en el marco histórico del centenario de Tartagal. El objetivo no es solo enseñar a dominar técnicamente un instrumento, sino formar individuos de una manera integral, aprendiendo valores a través de la música, disciplina, constancia, trabajo en equipo, respeto, empatía y solidaridad, y sobre todo, deseo de superación. Esos son los pilares de la educación musical. Municipalidad de Tartagal, 100 años.